Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y en el nombre de todos los estudiantes les quiero dar la bienvenida hoy en día para que nos embarquemos en otro estudio de gran interés y de suma importancia. Antes de comenzar le vamos a pedir al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de nuestras almas y espíritus y cuerpos, que bendiga este estudio hoy en día para que juntos podamos entender lo que Él nos está diciendo en estos últimos días, para que sea de entendimiento para ustedes, mis queridos hermanos y amigos y compatriotas elegidos que me escuchan hoy en día. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Hoy en día, hermanos, vamos a estudiar una palabra muy interesante, pues creemos que existen muchos de ustedes que caminan sobre este mundo, que llevan una gran responsabilidad y que llevan el estándar y la bandera, podemos decir, del verdadero cristianismo. Aquellos de ustedes, hombres y mujeres, al pueblo de Israel, que en el hebreo y en el griego reciben otro nombre que le vamos a decir el pueblo peculiar, la gente peculiar. De acuerdo al diccionario normal del castellano, la palabra peculiar se define como una persona o una gente que es completamente diferente, fuera del usual, podemos decir, algo separado, algo que no sigue las normas normales. Con esos pensamientos entonces, abran sus Biblias al libro de Éxodos, al capítulo 19, y antes de comenzar vamos a dar la definición de esta palabra peculiar, ¿verdad? La palabra peculiar desafortunadamente se ha perdido en la traducción del hebreo griego al castellano. En todos estos pasajes bíblicos que vamos a cubrir hoy en día, en verdad la palabra peculiar no se menciona. Pero en el hebreo, en el griego, en el caldeo, afortunadamente tenemos diccionarios que resaltan y sacan a lucir esa palabra, peculiar. En el Antiguo Testamento, en el diccionario Strong's, la palabra número 5459, y leo del diccionario Strong's hebreo, la palabra segula. Palabra segula quiere decir cerrar, una riqueza, como un tesoro podemos decir. Dice, como encerrado estrechamente, especial, exclusiva, particular, preciado. Todas estas palabras, como vemos, describe a un grupo de personas, podemos decir, que son estrechamente protegidos por el Padre. Escuchemos qué es lo que el Padre dice acerca de este grupo especial, el pueblo peculiar. Capítulo 19 del Éxodo, versículo 5, y desde el 3 leo. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. O sea, el mensaje es a la casa de Jacob, los descendientes de la nación Israel. Escuchemos. 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, que estos estaban presentes viéndolos, ¿verdad? Fueron testigos oculares de lo que Dios hizo. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, como el águila protege a sus cachorritos, que los protege y los cubre, de esa misma manera Dios Todopoderoso cubrió a su pueblo, a su nación, y los trajo de Egipto a la tierra prometida. Y les dio maná en el desierto y los protegió. Escucha atentamente. Y ahora pues, condicional, escucha bien, hermano, porque no todo de Dios es gratis, lleva un precio, es una condición. Escucha. Ahora pues,
si dieres oído a mi voz, en otras palabras, si ustedes se toman la molestia de escuchar, si ustedes quieren escuchar la voz y la palabra de Dios de estos últimos días, es condicional. Escucha. Número 2, y guardaréis mi pacto, o sea, esa es la segunda condición. Sobre todos, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos. Esta palabra, mi especial tesoro, aquí es, seréis mi pueblo peculiar. O sea, serás protegido, serás puesto en mi mano y protegido y encerrado para que nadie te toque. Serás protegido si esas dos condiciones se cumplen. Una, si escuchan la palabra de Dios, y dos, si guardan el pacto. Serás un tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Padre. Y vosotros me seréis, escucha atentamente, porque del pueblo de Israel, aquí viene el embudo, podemos decir, cómo se extrae este pueblo especial. De Israel vienen los escogidos, porque no todos los de Israel son sacerdotes. ¿Me entiendes tú? Porque tú eres un sacerdote o una sacerdotisa de Cristo y del Padre Dios Todopoderoso. Seréis un reino de sacerdotes, dice, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, y desafortunadamente, hoy en día, las iglesias y las congregaciones en verdad no le dicen a nuestra gente, a nuestro pueblo, quiénes son ellos. ¿Me entiendes? Andan cegados. Cuando en las naciones vemos, somos naciones cristianas. El mundo castellano y el mundo hispánico son naciones cristianas. Por tanto, el verdadero pueblo de Dios vive en esos pueblos. Pasemos rápidamente para continuar indagando y viendo dónde se encuentra esta gente peculiar. Libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14 y leo. Versículo 1. Hijos sois de Dios y de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. O sea, diga, no hagas sacrificios de esos humanos ahorita, escucha. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Identifícate tú con ese pueblo. No solamente la nación que se encuentra en el Medio Oriente, que ahí solo quedan aproximadamente como 10,000 cristianos. Los demás no tienen esta palabra y este sello de Dios grabados en la mente. Escucha. Y Jehová te ha escogido para que le sea un pueblo único, para que seas un pueblo peculiar, exclusivo, especial. Clama tu herencia, hermano o hermana. Es para ti. ¿Me entiendes? Eres una persona, eres un elegido. Tienes que hacer un trabajo en estos últimos días. Eres un pueblo único y escogido, peculiar, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La misma palabra. El castellano no lo dice. El hebreo lo dice, la palabra número 5469, segula, eres un pueblo peculiar. Continuando, mismo libro de Deuteronomio, capítulo 26, y leo, 26, versículo 18. Escucha quién eres tú. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva. Por lo menos aquí se parece un poco más la palabra a la verdadera palabra peculiar. Eres un pueblo peculiar, dice, fuera del ordinario. Tú sabes quién eres. Tú sabes a quién le estoy hablando. Posesión, dice,
encerrada en mi mano, dice él, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. O sea, es condicional otra vez. Tú tienes que oír la palabra de Dios, tienes que actuar sobre ella, tienes que guardar los mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en verdad se toman la molestia de querer saber qué es lo que el Padre dice en estos últimos días? Desafortunadamente vemos que el mundo y nuestra gente anda cegados, pero de acuerdo al segundo libro, a la segunda epístola de los Tesalonicenses, el capítulo 2, el mismo Padre los ciega para que crean la mentira que viene a este mundo. ¿Me entiendes? Ya vamos a llegar a ese punto para que veas tú, pueblo peculiar, qué es lo que tienes que hacer. En el libro de los Salmos, y esto solo les voy a dar la referencia, en el capítulo 135, versículo 3 y 4, se vuelve a mencionar esta palabra peculiar, que del pueblo de Israel sacará Dios a sus escogidos. Es de ahí Israel, el pueblo cristiano que está esparcido por el mundo entero, y no solamente en esa nación. Escucha, porque es para ti que el Padre te está dando estas palabras hoy en día. Pasemos rápidamente al libro de Tito. Tito en el Nuevo Testamento, y aquí la palabra peculiar cambia al significado griego, Para aquellos de ustedes que han estudiado conmigo, que tienen los diccionarios hebreos, caldeos y griegos, se darán cuenta que esa palabra es en el diccionario Strong's, en la parte griega, es la palabra número 4041, 4041, y en el griego es perioisios, que quiere decir únicos, tesoro, ser más allá del usual, especial, dice, propio de uno, o sea, propio del Padre. Tú eres pertenencia del Padre. Tú no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a Él. Por eso es que Él ha escogido a un grupo hoy en día que sean el remanente de Dios, podemos decir. Esa es otra palabra que la vamos a estudiar, pues el Padre se refiere a ellos de muchas maneras. ¿Me entiendes? Tito, capítulo 2, versículo 11, y leo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta edad sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza? Te pregunta tú. La esperanza que tiene todo el cristiano. La esperanza de que podamos tener la oportunidad de ver la segunda venida, de que estemos en buena estancia con el Señor. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que esperamos los verdaderos cristianos que vivimos hoy en día, que predicamos y defendemos lo que es el verdadero Dios y nuestro Señor Jesucristo, y no como la mayoría que andan cegados y prefieren creer unas doctrinas falsas. Continuando. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, peculiar. La palabra 40.041, perioisios, una gente peculiar, celoso de buenas obras. ¿Te das cuenta que el Padre se pone celoso cuando tú no haces buenas obras? Ya sea que compartas un poco la palabra de Dios con nuestro prójimo, que siembres una semillita por aquí y otra semillita por allá. Esas son tus buenas obras. Esto habla, 15, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermanos, el ser cristiano
no es ser un ciudadano de segunda clase. Somos de primera clase. ¿Tú me entiendes? Como me dice una persona a quien estimo yo mucho, tú eres la bendición donde tú vas. Actúa como lo que eres. Primer libro de Pedro, para concluir esta lección. Primer libro de Pedro, capítulo 2, y leo del versículo 6. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Escucha atentamente para la conclusión de esta lección. Hermanos, porque si no entiendes esto, no vas a entender nada. Capítulo 2, 1 Pedro, versículo 6, y leo. Por lo cual también contiene la Escritura, esta Biblia. ¿A dónde? En Isaías 28, 16. Ahí es donde dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? He aquí, dice el Señor Dios Todopoderoso, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Quién es esa piedra del ángulo? Tú debes de saber eso. Y el que creyere en ella, en esa piedra, la cabeza del edificio, la cabeza del ángulo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. O sea, tú estás dentro de ese grupo que creen la palabra de Dios. Ese grupo que está a la diestra de Él. Ustedes que me escuchan y que saben quiénes son. Aquellos de ustedes que se han tomado la molestia de querer saber más. Aquí el Padre nos está hablando de dos grupos. Aquellos de ustedes que creen, que saben que Cristo es la cabeza de ese edificio, la piedra angular. Escucha ahora atentamente. Pero para los que no creen, la parte negativa, la piedra que los edificadores desecharon, porque todavía no ha llegado esa piedra a ocupar su lugar, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, que es la parte más principal del edificio y del templo y de la iglesia que estamos construyendo. El cuerpo espiritual, aquellos de ustedes, peculiares, remanentes, escogidos, cualquier nombre que te quieras dar, ese eres tú como sacerdocio real de Cristo. ¿Me entiendes? Continuando. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué, pregúntate tú, Cristo se va a volver una roca en la cual se van a tropezar y van a caer? Hermanos, sabemos que porque es la venida del falso Cristo, del falso Mesías, que los viene a engañar. Estos prefieren crear una mentira. Por tanto, ese falso Mesías que viene al mundo, que se ve idéntico a Cristo, va a ser una piedra de tropiezo para esos cristianos de palabra solamente, y van a caer, van a orar que les caigan las piedras sobre la cabeza, de avergonzamiento, porque nunca se tomaron la molestia de querer saber. Porque tropiezan en la palabra, o sea, leen un versito por acá y otro versículo por allá y hacen toda una religión de un poquito de la palabra, y Cristo se vuelve un tropiezo. Están creyendo una teoría del rapto que no existe. Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos van a ser destinados a creer en la mentira, y vienen millones y millones, ya creen en una teoría del rapto, o sea que ya están prácticamente adorando a la primera bestia que viene, al falso sistema y a su sistema religioso, al hombre religioso, el hijo de pecado, Satanás, que viene a este mundo en cuerpo físico presente para que todos los veamos. Mas vosotros, hermanos, aquellos de ustedes, el remanente, escucha, sois linaje escogido. Aquí es donde llegamos al verdadero punto. Escucha quién eres. Adquiridos por Dios
para que anunciases las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Pueblo adquirido aquí es peculiar. Perioicios, un tesoro, ¿me entiendes? Por eso es que Él te ha rescatado de las tinieblas de este mundo. Satanás te ha atacado a ti por años, ¿me entiendes? Rápidamente, Romanos, para concluir, escucha atentamente, porque no todos los de Israel son parte de la elección. Romanos capítulo 11, Pablo dice: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes que conoció. Y hablando acerca de Elías, cuando Elías era uno del pueblo de Israel y decía: Señor, pero yo soy el único que queda. ¿Y qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, los escogidos, pueblo peculiar, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Este es Satanás. Baal es simbólico de Satanás. O sea, estos no van a adorar a esa segunda bestia que viene, el falso Cristo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogidos por gracia. Israel no la ha alcanzado, pero sí los escogidos. ¿Qué pues? Escucha, versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, para que te des cuenta que los únicos, esa gente peculiar que ha sido escogido por Dios Todopoderoso, estos son los que llevan ese conocimiento, la llave de David, que nadie te la puede quitar. Hermanos, agradecemos mucho tu atención, agradecemos de que tú sepas quién eres tú, ¿me entiendes? Para que sigas laborando en el campo para nuestra gente, todos aquellos que necesitan saber tanto de la palabra de Dios y andan cegados. Te agradecemos mucho tu atención, Dios te bendiga, y acuérdate que Cristo es la palabra viviente. Dios te bendiga.